En este corto video te voy a enseñar a cómo exportar un proyecto de tubería 3D diseñado en CADWORD a AutoCAD Plan 3D. Bien, lo primero que vamos a hacer, chicos, es que vamos a guardar el archivo dentro de CADWORD. O sea, para eso tenemos que renombrar el archivo. eh, en este corto video te voy a enseñar a cómo exportar tus proyectos de tubería diseñado en CADWORD a AutoCAD Plan 3D. Bien, lo primero que vamos a hacer es que dentro de CADWORD vamos a ejecutar el comando pcfog, ¿ok? Enter. Nos va a pedir en este caso que guardemos el archivo. Yo lo voy a guardar en equipo, unidad C, y lo voy a guardar aquí en CADWORD 2015, ¿ok? Yo voy a eliminar este archivo que había hecho. Le voy a poner Project 1, ¿ok? Le voy a poner ese nombre y le digo guardar. Listo. Le digo aquí seleccionar componente. Voy a seleccionar todo lo que yo quiero exportar a AutoCAD Plan 3D. Bien. Para eso, chicos, ya dentro de la carpeta de CADWORD 2015, miren, ya tenemos aquí el archivo. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a venir aquí al programa AutoCAD Plan 3D y vamos a ejecutar el comando plan pcf2py, ok, aquí está, chicos. Este es el comando que vamos a aplicar. Le damos enter. Aquí el programa nos va a pedir que seleccionemos el archivo. Bueno, para eso ustedes lo que van a hacer es irse a la unidad C, CADWORD 2015, van a ubicar aquí el archivo y le decimos open, ok. Aquí le vamos a decir al engrane, le vamos a dar al engrane, aquí le vamos a darle al engrane, y aquí es donde nosotros le vamos a decir al programa a qué clase vamos a agregar esta tubería. En este caso, clase 150, porque en CADWORD fue diseñado en clase 150, ok. Nos venimos nuevamente aquí, nada más para corroborar, le digo ok. Ahora le voy a dar aquí en el signo más, voy a seleccionar nuevamente el archivo, le digo abrir y le digo aquí, le voy a dar crear tubería, chicos, y miren, en este momento el programa ya lo hizo, miren, listo, chicos. Miren, aquí lo tenemos, le digo cerrar. Voy a darle doble clic con el scroll y listo, chicos. Miren, ya tenemos la tubería que teníamos aquí dentro de CADWORD, ahora lo tenemos dentro de Plan 3D y de forma inteligente, muchachos, ¿ok? De esta forma podemos importar traer archivos generados dentro de CADWORD. Así que trabajar con CADWORD y AutoCAD Plan 3D creo que es una de las mejores formas. Así que espero que este video te guste, lo compartas, te suscribes, deja tu poderoso like y nos vemos en un próximo video.